Hola, se les saluda. Mi nombre es Ángela Henao y les voy a hablar sobre la aplicación que hicimos para un balance hídrico empleando imágenes globales del sistema MOD-16. Específicamente, usamos la variable de evapotranspiración. La primera pregunta sería, ¿por qué es importante un balance hídrico? Vamos a llegar a ese punto, pero en general, ¿por qué es importante hablar del agua? Es importante hablar del agua porque el agua está presente en todos los aspectos de la vida de nosotros. Es parte integral de nuestra calidad de vida y para muchísimas personas, para un alto porcentaje de venezolanos, es un dolor de cabeza y presenta toda una serie de problemas, una variedad muy amplia, todos diferentes, diferentes niveles, diferente nivel de gravedad y diferente nivel de urgencia. Y lo estamos viviendo en estos momentos que hemos tenido problemas de inundación y los vamos a vivir en los meses siguientes, pero ahora con sequía, y lo vamos a vivir porque se rompen tuberías y lo vamos a vivir por muchísimas razones. El punto es, hay un vacío de planificación y sin planificación pueden existir muy buenas intenciones, que existen, es cierto, pero pañitos mojados, resolver tratando de apagar incendios no produce un resultado coherente y que se note, que logre los objetivos planteados. En otras palabras, no se resuelve el problema de los venezolanos y siempre va a haber una sensación de malestar con respecto a las instituciones, por muy buena intención que tengan las instituciones para resolver los problemas. No hay un ganador, todos pierden. ¿De qué objetivos estaríamos hablando? En principio, en el 2015 se adoptaron 17 objetivos globales, lo que se conoce como los Objetivos de Desarrollo Sustentables o ODS, que son un plan maestro para conseguir un futuro sostenible para todos, enfrentando los desafíos del día a día: problemas, desigualdad, cambio climático, agua, justicia ambiental. Y en especial el ODS 6 se refiere a garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Normalmente se lo resume de esta forma: agua limpia y saneamiento para todos. Una de esas metas es que de aquí al 2030 se tenga implementado para todos los países la gestión integrada de los recursos hídricos en todos los niveles: nacional, regional, municipal. Venezuela no tiene un sistema de gestión de... Y lo va a empezar a hacer, si va a empezar a trabajar en planificación, lo primero que tiene que hacer es conocer qué se tiene. En cierta forma ya estamos entrando, ¿por qué un balance hídrico? Tenemos que conocer qué es lo que tenemos, cuál es la disponibilidad de agua. Y para hacer eso, lo primero que uno buscaría es, hay mediciones a largo plazo de precipitación, caudales, niveles, de todas esas variables hidroclimáticas con las cuales nosotros podemos trabajar en recursos hídricos para entender ese sistema hidrológico. Un sistema que es dinámico totalmente, que necesitamos datos para poder predecir y modelarlo y poder tomar decisiones que tengan algún tipo de sustento y gestionar riesgos para que no nos pase no se repitan situaciones como las que están sucediendo en este momento. El ciclo hidrológico es la base de la planificación de recursos hídricos, la base de todo: evaporación, precipitaciones, correntía superficial, subterránea, flujo subsuperficial. Todas esas variables de alguna forma tenemos que aprenderlas a modelar. Y ahora hay que añadir también el cambio climático y las actividades humanas. Es decir, tenemos que estar muy pendientes de estar monitoreando para poder percibir, para poder atrapar cualquier indicio de cambio climático que se esté produciendo, de cualquier modificación en las variables hidrológicas con las que estemos trabajando. Obviamente nuestro primer desafío, ¿cuál es? Tenemos información. Si nosotros tuviéramos información, ¿podríamos determinar cuál es el estado de los recursos hídricos en Venezuela? Sí, por supuesto. Y una de las formas que lo haríamos sería con un balance hídrico. De hecho, nosotros en nuestra área vivimos haciendo balances hídricos en forma continua, con diferente grado de complejidad. Por supuesto, va a ser diferente el balance hídrico que se hace
a nivel nacional al balance hídrico que se hace para establecer, por ejemplo, reglas de operación de un embalse, pero estrictamente son balances hídricos. UNESCO en 1990 incluso publicó un balance hídrico para cada uno de los países de América Latina, y la metodología que se está utilizando a nivel mundial, cada país, para poder hacer su informe sobre el estado de los recursos hídricos es el uso de balances hídricos. ¿Cuál es la idea? La idea es que todos utilicen el mismo método para que sea comparable los resultados entre los diferentes países. La base es la ecuación de continuidad. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Es una expresión matemática muy simple. Lo que entra debería ser igual a lo que sale. Y lo que se acumula en lo que se almacena, bien sea positivo o sea negativo. Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando con el balance hídrico nacional, hay ciertas situaciones que nosotros podemos considerar. Por ejemplo, ese cambio en almacenamiento podemos hacerlo igual a cero, porque todas esas diferencias entre percolación profunda, flujo base, entre sí a nivel de periodos muy largos, tiende a anularse mutuamente. Más aún si nosotros trabajamos a nivel anual y para varios años. Cuando nosotros hicimos el balance hídrico para Venezuela, trabajamos con un periodo de 20 años a nivel anual. Por lo tanto, nosotros hicimos la suposición de que este del SAE será igual a cero. Y la siguiente punto fue, ok, veamos qué tenemos de información. ¿Qué red de medición tenemos en Venezuela? ¿Tenemos una red de medición en Venezuela? Sí, sí hay una red de medición, de la cual la mayoría de la gente no tiene mucha información. Lo que ustedes tienen a la izquierda era la red de medición que había hasta 1900, estrictamente hasta el 2004. Después de esa fecha hay un vacío de información muy grande. Incluso se dejaron de presentar reportes, de publicar información sobre los resultados a nivel anual en diferentes estados, cosa que se hacía anteriormente a finales de los años 90. Esa red de más de 800 estaciones que se tuvo en algún momento, no se sabe en qué condiciones está. No se sabe porque no hay nada escrito. Y si alguien nos dice algo de palabra, no tiene valor, porque no lo podemos justificar. No está escrito. En algún momento se va a tener que tomar la decisión de hacer un reporte, un informe, donde se describa la situación actual de la red de medición en Venezuela. Esto que ustedes ven aquí a la derecha son las estaciones de medición automáticas que existen. Esto aparece en la página web del INAME. No son las únicas estaciones que quedan, porque estas son las automáticas. Pero de estas 800 y pico de estaciones, aún quedan algunas. ¿Cuántas? Nadie lo sabe con certeza, excepto las personas que trabajan en el INAME. Es una deuda que se tiene desde el punto de vista de gobernanza, transparencia. Tenemos que saber qué hay porque todos estamos interesados en tener algo de buena calidad. De hecho, la OMM en uno de sus boletines escribió algo que es perfecto para describir la situación y en dónde estamos. Los desastres relacionados con el agua, cada vez más devastadores, requieren sistemas de información eficaces, modernos y sostenibles. La OMM está contribuyendo a la puesta en marcha de un nuevo paradigma para los datos hidrológicos, cuyo punto de partida es considerar que los datos hidrológicos son bienes públicos mundiales, no afectan solamente a un país, de hecho, estrictamente nos afectan a todos a nivel global, porque los desafíos del agua son globales y los datos hidrológicos también deberían serlo. Como el agua es un componente fundamental del sistema Tierra, los datos hidrológicos deben compartirse con múltiples usuarios, deberían ser libres, deberían ser lo que ellos llaman open, para ayudar a resolver los retos que plantea el agua de manera integral. No es justo que el que tiene dinero pueda pagar por los datos y si
una institución, por ejemplo académica, no tiene dinero, no puede pagar por los datos, por lo tanto, aunque tenga estudiantes que requieran hacer tesis, no pueden utilizar los datos. Pierden las instituciones oficiales y obviamente pierde Venezuela. Por lo tanto, la información hidroclimatológica debería ser libre, abierta, de fácil acceso, permitir que se generen estudios de calidad y tener claramente identificados los datos que se deben medir y para qué. ¿Por qué razón? Porque recordemos que el INAME está en el Ministerio de Justicia y Paz y nosotros en este momento no todos los datos que se tienen son respecto a riesgos hidrológicos. Hay muchos datos que requieren de valores promedios, estudios hidrológicos normales, y a quién nos dirigimos para buscar esa información. Cuando alguien quiere trabajar con cambio climático, ¿a quién se dirige uno para buscar esa información? Hay varias alternativas. Dado que se necesita disponer de datos hidrológicos que garanticen que la hidrología sea operativa y que se mejore el conocimiento a nivel mundial, podemos buscar en las tecnologías nuevas, sobre todo cuando existen muchas tecnologías que son nuevas de datos abiertos, como la que tiene la NASA, y uno de los tantos ejemplos, porque hay varias plataformas de trabajo. Uno de ellos es el sistema MODIS. El MODIS no es un satélite, el MODIS es un instrumento dentro de un satélite que permite medir información ambiental. En 1999 se puso en órbita en el satélite Terra y en el 2012 puso otro instrumento en órbita en el satélite Aqua. Consigue cubrir imágenes terrestres entre 1 y 2 días, da la vuelta con un intervalo entre 1 y 2 días. La información que ellas recogen es prácticamente la misma, la única diferencia es en el momento en el que una recoge la información y el momento en el que la otra recoge la información. Normalmente uno es en la mañana, la otra es en la tarde porque pasa un poquito después. Trabaja con una resolución de entre 250 y 1000 metros, 250, 500 y 1000 metros. Excelente resolución. Y en el caso particular de la NASA, algunos de sus actividades están contratadas con la Universidad de Montana, que es excelente en el área de riego, y está haciendo software para calcular la ETP a nivel global. Esa ETP es la que nosotros buscamos para trabajar y poder elaborar el balance hídrico de Venezuela. El algoritmo de la ETP está basado en la ecuación de Penman-Montate. Se estima a nivel diario, pero ellos la presentan en forma agrupada con intervalos de 8 días. Es multidimensional porque tiene en la misma capa, hay 5 tipos de información diferentes, uno de ellos es la ETP. Es un producto de nivel 4. ¿Por qué razón? El producto de nivel 1 es la observación directa y a medida que se va subiendo de nivel es información más procesada. Esta es una ETP que está procesada porque es el resultado de todo un algoritmo utilizando información de capas de nivel 1 para ser combinada usando la ecuación de Perman-Montate y obtener la información específicamente de la ETP. En particular, nosotros usamos la MOD 16A3, que es la evapotranspiración a nivel anual. No se utiliza la humedad del suelo, sino que se supone que C delta S es igual a 0. La información es sujeta a actualización en forma continua. De hecho, ya van por la 6.1, se comenzó con la 6. Son imágenes multicapas, multitemporales, y uno lo puede bajar en forma gratuita de la NASA. Este es un ejemplo de la información básica nivel 1 que hay otros servidores como el Earth Engine que por ejemplo se puede utilizar para obtener precipitación. En todos los casos la información es actualizada en forma continua. Hay otras plataformas como el Climate Engine que es muy amigable. La anterior también es sumamente amigable, por cierto. Y estas son solo dos, hay muchas más. Google tiene una, incluso páginas en universidades diferentes que sirven de intermediarios para que las personas puedan conseguir la información. Esto que ustedes tienen aquí es la ETP. La diferencia de colores la mantuve, no traté de homogeneizarlo para que se pudiera ver cómo la baja. Uno baja láminas. Para Venezuela son 3 líneas verticales
y 2 líneas horizontales. 5 imágenes por cada año de datos. Esa información se combinó para obtener la ETP, un total de casi 10 millones de celdas de 500 metros por lado de resolución, y este es el resultado final de la ETP. El balance hídrico se hizo con la información de precipitación que se tenía. Este es el resultado del balance hídrico. Hay zonas bastante críticas en Venezuela, pero recuerden que es un balance hídrico anual. Realmente no nos da una idea de lo que está pasando dentro del año. Y para, aunque sirve para establecer el estado de los recursos hídricos a nivel nacional, debería bajarse el nivel si nosotros vamos a trabajar ya a nivel de regiones hidrográficas. El procedimiento del balance es muy sencillo, es más utilizando un sistema de información geográfica. Lo complicado que es manejar la información satelital, hacer revisiones, pegar las capas, cortarlas, etc. El resultado final fue que la lámina promedio de escurrimiento en Venezuela era de 751,8 milímetros, lo que para una población de 28.435.943 habitantes se corresponde con 24.235 metros cúbicos por habitante, que dentro de todo no es nada malo. Estos son los resultados obtenidos de los caudales promedio por región hidrográfica. La única que se ve y podrían decir por qué está tan baja es la del lago de Valencia, pero recuerden que en otros balances hídricos añaden a este valor del lago de Valencia el caudal de retorno que se está obteniendo. Ese no lo da la relación precipitación-evapotranspiración. ¿Cuáles son las conclusiones? Las conclusiones son muy directas. El trabajo es bien laborioso, pero se puede hacer. Debería ser supervisado por diversos especialistas, sobre todo cuando se elabore a nivel mensual. Se puede trabajar en forma paralela. Se cuentan con estándares y eso ya pone las reglas de juego en blanco y negro. Eso es excelente, pero debe ser probado cuidadosamente. Debe ser comparado con resultados obtenidos vía medición directa. Se tiene que poner la información que existe en Venezuela, la que se mide, al alcance de la academia para que se aproveche ese potencial de tesistas para comparar y ponernos al día en las tecnologías modernas que se están utilizando a nivel mundial. Asusta la metodología, pero lo que asusta realmente es que es en inglés, pero más nada. Debe continuarse el trabajo, hacerse el balance a nivel mensual, adquirir más práctica, liberar la información y recordar que no liberar la información hace que uno piense mal de las instituciones. No tiene sentido pensar mal de las instituciones cuando uno sabe, por lo menos a nivel personal, doy fe de que son excelentes y que no se debería llegar a hacerse esos cuestionamientos. Hay que estar abiertos a críticas. Debe definirse quién en Venezuela se va a encargar de administrar la información, no solo la relativa a riesgos, y aprovechar la innovación, el uso de nuevas tecnologías, la Big Data, acercarnos al siglo XXI. Pero también es bueno sacudir los viejos currículums de nuestras universidades, esos temarios de hidrología que están totalmente obsoletos o que no estando obsoletos 100%, debería el contenido actualizarse y aplicar nuevas tecnologías para acelerar y mejorar los resultados. Se propone abrir un espacio para la discusión y hacer accesibles las nuevas tecnologías de esta forma a los jóvenes. Muchísimas gracias.